Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy hablaremos de un momento inesperado que conmovió a todos. Halil İbrahim Ceylan, en pleno escenario, no pudo contener las lágrimas y dedicó una canción a Esla Türkoğlu. Una escena intensa, llena de emoción, que dejó a todo el público con la respiración contenida. ¿Qué pasó exactamente aquella noche y qué palabras salieron de boca del actor? Durante un concierto íntimo, Halil apareció con una energía que parecía normal, pero su rostro ya transmitía cierta melancolía. Apenas tomó el micrófono, la sala entera se silenció. La primera canción comenzó como cualquier otra, con su voz potente y segura, pero cuando llegó el turno de interpretar una melodía especial, ocurrió lo inesperado. Halil se detuvo por un instante, tomó aire y con los ojos brillantes dijo, esta canción es para ti, Esla. En ese instante, la multitud estalló en murmullos, y las cámaras de los asistentes comenzaron a grabar sin parar. El actor continuó cantando, pero las lágrimas corrieron por su rostro. Una de las asistentes declaró, nunca había visto algo tan auténtico, Halil estaba realmente vulnerable, y todos lo sentimos. Mientras la música avanzaba, la emoción fue creciendo. Halil, entre versos, confesó, hay cosas que nunca se olvidan, y esta melodía me recuerda cada instante vivido. El público, especialmente las mujeres presentes, no pudieron evitar emocionarse, muchas de ellas también lloraron acompañando el momento. Esla Türkoğlu, aunque no estaba presente en la sala, fue parte de la conversación de todos. ¿Era un gesto de amor, nostalgia o simplemente un recuerdo compartido? La prensa al día siguiente explotó con titulares, Halil İbrahim Ceylan llora en escena y nombra a Esla Türkoğlu. El debate comenzó en las redes sociales. Unos fans aseguraban que todavía existía un vínculo profundo entre ambos, mientras que otros opinaban que fue simplemente una muestra de respeto hacia alguien muy importante en su vida. En entrevistas posteriores, Halil fue discreto, pero no negó lo sucedido. La música es el lenguaje del corazón. A veces no puedes controlar lo que sientes, dijo con serenidad frente a los periodistas. Una frase corta, pero que alimentó aún más la curiosidad. Las redes ardieron. Una fan comentó en Instagram, cuando Halil dice esas palabras, todas sentimos que habla directamente a nosotras. Otra respondió, no, está claro que aún piensa en Esla, se notaba en su mirada. El episodio se convirtió en tendencia. Clips del momento circularon en TikTok, generando miles de comentarios. Algunas espectadoras escribieron, fue como estar en una película romántica en vivo, mientras otras defendían la valentía del actor por mostrar sus emociones en público. En un mundo donde muchas celebridades esconden sus sentimientos, ver a Halil vulnerable fue una experiencia que cautivó. Las discusiones no se detuvieron ahí. Durante semanas, las redes sociales se convirtieron en un espacio de debate abierto donde los seguidores de Halil İbrahim Ceylan y Esla Türkoğlu compartieron teorías, recuerdos y hasta posibles significados ocultos en las palabras del actor. Algunos fans desempolvaron antiguas entrevistas, buscando gestos, frases o miradas que pudieran dar pistas sobre la relación entre ambos. Otros, en cambio, insistieron en que lo sucedido era simplemente un acto artístico que no debía interpretarse más allá de lo evidente. Los medios de comunicación comenzaron a seguir cada movimiento de Halil después de aquel concierto. Cada aparición pública, cada palabra dicha en entrevistas o publicaciones en redes era analizada con lupa. Algunos periodistas llegaron a comparar el episodio con grandes momentos de la música en los que los artistas dejaron ver su fragilidad en público. Se escribieron columnas completas sobre la importancia de mostrar humanidad y vulnerabilidad en el escenario. Los titulares continuaban, Halil, el hombre detrás del personaje, un mensaje para Esla o un grito del alma. Incluso programas de televisión dedicaron secciones enteras al tema, invitando a expertos en comunicación no verbal para analizar las lágrimas del actor. Uno de ellos afirmó, las lágrimas de Halil no fueron un recurso actoral, fueron un desbordamiento emocional imposible de contener.
El público seguía dividido. Por un lado, quienes veían el gesto como una declaración de amor no pronunciada en palabras, pero evidente en emociones. Por otro, quienes defendían la independencia de cada artista y señalaban que lo ocurrido debía interpretarse como un momento íntimo compartido con el público, sin necesidad de involucrar nombres del pasado. Sin embargo, la mayoría coincidía en algo: la escena había quedado marcada en la memoria colectiva de los fans. En foros y grupos de admiradores, surgieron compilaciones de momentos entre Alil y Sla durante su tiempo en proyectos anteriores. Clips de miradas, sonrisas compartidas y complicidad en entrevistas volvieron a circular. Para muchos, todo aquello se convertía en evidencia de que los sentimientos seguían latentes. Otros preferían centrarse en el presente, aplaudiendo a Alil por abrir su corazón sin importar las interpretaciones. Aunque trató de mantener la discreción, Alil finalmente dio una entrevista en la que se le preguntó directamente sobre lo sucedido. Su respuesta, breve pero contundente, fue: no siempre se canta para el público, a veces se canta para uno mismo. Esa frase, lejos de cerrar el debate, lo intensificó. Para algunos, fue la confirmación de que la canción realmente tenía un destinatario especial. Para otros, simplemente un recordatorio de que el arte nace de experiencias personales que no siempre se explican. Lo que quedó claro es que el episodio cambió la percepción del público hacia el actor. Su vulnerabilidad lo hizo aún más cercano, más humano, y muchos afirmaron que a partir de ese día lo admiraban no solo por su talento, sino por su capacidad de mostrar el corazón en escena. Con el paso de los meses, aquel instante no se borró. Seguía siendo tema de conversación, inspiración para fanfics, canciones y hasta ilustraciones creadas por sus seguidores. La conexión entre Alil y Sla, real o imaginada, se convirtió en parte del mito que rodea a ambos artistas. Un momento inesperado que trascendió las barreras de lo anecdótico para instalarse en el imaginario colectivo como una de las escenas más comentadas y sentidas en la carrera del actor. Así, lo que comenzó como una canción dedicada se transformó en un fenómeno cultural, recordando a todos que la música y el arte tienen el poder de abrir heridas, sanar memorias y unir corazones. Incluso cuando los protagonistas guardan silencio. ¿Y ustedes, qué opinan de este episodio tan comentado? ¿Creen que fue una declaración velada a Sla Turkoglu o simplemente un gesto artístico? Déjenme sus comentarios, quiero leerlos todos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción y sorpresa.